nomás, con dramaturgia de Raúl Osorio, cuenta la historia de tres pupilos que están frente a un tutor, el cual los somete en la lucha, digamos, de poderes, ¿no? Y estos pupilos van a intentar durante todo el montaje, cuadro a cuadro, escena tras escena, intentar invertir justamente este estigma del poder que tiene el tutor para poder conseguir equiparar y ojalá poder liberarse de este poder que lo está sometiendo mediante el personaje del tutor. El antagonista, el represor de cierto modo, o históricamente, directamente el represor. La historia chilena nos cuenta esa historia, básicamente el opresor y el pueblo oprimido, o el país completo oprimido, sumido, y por ahí estamos nosotros. Ahí estamos desde esa trinchera, desde la trinchera estatal, y desde la trinchera del poder, de la elegancia, de la ostentación, contra estos niños, contra estos pobres niños indefensos. Nomás, estrenado en 1983, en la época que ya todos conocemos de la dictadura militar, fue uno de los tantos montajes censurados, y en ese entonces el montaje, justamente por las características de ser un montaje donde no existe la palabra como texto, sin embargo hay un texto que es a través de secuencias de acciones, en ese entonces llevó a enfrentar al Chile y al público con todo lo que estaba ocurriendo que no se podía decir, lo indecible. Encontrar un texto que hace 30 años se hizo en Chile en un lenguaje muy parecido al nuestro es súper curioso. Nosotros no pensamos que hayan textos así en Chile. Textos que están muy ligados a Beckett, quizás. Textos que uno puede encontrar afuera, muchos, en todas partes, pero acá no se ven. Textos de mimo no hay. Textos que digan la mano baja en tanto tiempo, el pie sube en tanto tiempo, no existen. Entonces, remontarlo, y aparte ese peso político que tenía el texto hace 30 años, y saber que 30 años después nosotros podíamos remontarlo y con un poco más de... sin restricción de libertad. Los intérpretes que estaban haciéndolo hace tiempo podían morir si es que los pillaban haciéndose esa obra. Entonces eso fue muy curioso, y también un texto que está basado en acciones, muy grato trabajar para nuestro género en realidad. Quizás en los nomás de hoy son nomás de desigualdad, como lo fue antes, pero también son nomás de distintos tipos de represiones. Hoy el enemigo quizás no está frente a nosotros, quizás también pertenece a parte de este sistema, pero sabemos que hay nomás desde el punto de vista social, hay nomás desde distintos aspectos de la educación, hay un nomás constante que crece y que está vigente, y ese nomás es el que nosotros queremos traer. ¿Cuál es el nomás de Chile 30 años después de su estreno? El contexto de la obra ya creo que es súper fuerte. Para las generaciones posteriores creo que es una forma de dar a conocer desde otro lado. Y también considero que qué es lo que yo más no quiero. Creo que también está muy enfocada a eso, la obra, al abuso de poder, a todo lo que hoy en día se ha perdido. Y remontarlo creo que es una buena visión para los adolescentes, ver la evolución de estos tres personajes. Porque creo que igual acerca bastante a los alumnos de hoy en día, cómo se rebelan, como no antiguamente fue el de 30 años atrás. Una versión en la cual no tan solo la Revolución Pingüina, que vivieron muchos de los actores muy jóvenes, sino también del año 2011, con todas las protestas que podíamos ver y todo un movimiento estudiantil muy fuerte. Nos dimos cuenta que eso, dentro de la obra, era posible, que hubiese una progresión dramática en la cual estos pupilos entran prácticamente como niños de kindergarten, van sumando edad, escena tras escena, los vemos ya como niños de 12, 13 años, adolescentes, luego son jóvenes que comienzan ya un proceso de formación y educación hacia una militancia, más que política, una militancia social que ellos tienen. Y esa progresión dramática se puede ver en medio del montaje, y ha sido uno de los, motores que nos ha llevado a esta puesta en escena de este nomás 30 años después. Y bueno, en mi caso también tiene que ver con el hecho de que el proyecto tiene
como una propuesta política muy clara, en el sentido de que se refiere a la situación entre un opresor y tres oprimidos. Entonces, bueno, eso me pareció como un punto súper consistente para ahí encarar esta obra y decidir formar parte. El arte del mimo posee reglas que yo le llamo de oro o lineamientos de oro que cruzan a cualquier artista escénico. Lo importante para mí cuando me fui del país, ya que no había una escuela aquí en Chile, fue aprender ese arte del mimo. Si bien hay una raíz en la pantomima clásica a través de Enrique Neusbander en nuestro país, mi formación fue en el mimo corporal dramático de Etienne Decroux. Entonces, la idea fue cómo traer esta puesta en escena en lo cual, si no está la palabra, tampoco hay elementos gestuales, sino por el contrario, es la acción, es esa acción corporal, esa acción despojada del gesto cotidiano, esa acción incluso despojada del movimiento, para poder situar al actor en escena en una secuencia de acciones. Etienne Decroux es el único maestro en Occidente que no tan solo crea una técnica para el actor, que no se consagró a buscar herramientas para el teatro, sino que es el único maestro, y su escuela es la única, que crea un arte autónomo, independiente, a la cual él le colocó el nombre de mimo corporal. La gran diferencia entre la escuela de Decroux y otra escuela u otros teatros, digamos, corporales, es que nuestra acción siempre proviene primero desde la columna vertebral, donde están los órganos vitales, y luego se desprende progresivamente pie-pierna, pie, que Decroux le llamaba la prole del cuerpo, para dejar al último brazos, manos, dedos y por último el rostro. Entonces, en esa escuela decrouniana a la cual yo seguí, era la más apta para enfrentar este montaje de No Más, donde la columna vertebral y las acciones son tan precisas que son realizadas y relegando al rostro para que si hay una musculatura que se mueve, es producto de una resonancia de la vivencia. La dramaturgia Raúl Osorio propone una indicación, una acotación que es bastante particular. Él dice en el texto, dice, todas las acciones tienen que carecer de cualquier tipo de adjetivo. Es decir, no es bueno o malo dejar o comer una manzana. No es sabrosa o no sabrosa la manzana. Ni cómo dar, digamos, expresivamente qué te parece esta acción de comer o no. Sino es la acción pura de comer, la acción pura de realizar el ejercicio gimnástico, la acción pura, despojada de toda expresividad, pero sin embargo que a través de las pupilas del intérprete uno pudiese ver ese grado de emocionalidad. Y eso fue uno de los factores que más trabajamos durante el proceso de creación. El mimo es un anciano adolescente, anciano porque es la madre de todas las artes, la mímesis. Y adolescente porque Etienne Decroux creó sus reglas recién en 1930 y en 1991 cuando muere, él dijo, yo ya he trabajado para ver cómo un actor debe accionar en escena. Ahora voy a trabajar cómo este debe de hablar. Por lo tanto, es también romper un mito. El mimo no es el arte del silencio, porque si no, la Mona Lisa hablaría y las esculturas de Rodin también lo harían. Sino por el contrario, es una sucesión de acciones en tiempo presente. Entonces ahora, como compañía y como escuela, enfrentamos este primer montaje, No Más, donde no hay palabra, pero el siguiente montaje, que es el proceso de Kafka, ahí enfrentamos la palabra. Y ahora viene el gran desafío, cómo un actor corporal se manifiesta vocalmente en escena. Bueno, el trabajo de la música primero parte con el trabajo de Miguel Ángel Bravo, que también trabajó en música principalmente, que se ocupó al principio de la obra. Y el desafío estaba, yo creo que enfocado en dos cosas. Uno, el tema de generar la música acorde a los movimientos corporales de los actores, por lo tanto, de alguna manera sacar ciertos tempos que permitieran que los movimientos corporales fueran acordes con la música. Y lo otro es principalmente el tema de ir trabajando una línea melódica, porque se trabajó la música mediante cuadros, entonces reforzando un poco ciertas escenas y también las transiciones. Por lo tanto, generar líneas melódicas que de alguna manera conformaran el total de la obra,
pero a través de esta generación de pequeñas escenas o pequeñas transiciones musicales. En el caso del vestuario, como yo trabajé en la parte creativa, o sea, artística, y también la parte técnica de realización, conversando con el director y también trabajando en base al texto, se definió un vestuario en escala de grises, más que nada por la temática de toda la guerra en que estamos nosotros inmersos. No queríamos colores, salvo una escena muy puntual que existe en la obra, que le dimos el matiz de color en una escena particular. Sin embargo, sí queríamos el vestuario en escala de grises, blanco y negro, por supuesto, también, para poder enfatizar las características también de los personajes. El primer acercamiento fue cuando Ricardo me dijo que le colaborara en la puesta en escena, y empezó a mostrarme los cuadros que uno estaba montando. Vino por una propuesta que decía el texto, pero que la transformamos porque se transformó, había que transformar todo, hasta transformar en este gran espacio, que es un Chile, en el fondo es un Chile que es neutro. Y los elementos de que llegamos a esta mesa por la utilidad y el movimiento, que es un escenario, es un todo, por el movimiento de los actores, por la puesta en escena física, y utilizando los elementos que servían. A eso llegamos a esto. Al final, los otros elementos que se agregaron fueron justamente al final viendo cómo podemos reforzar la idea. Con Ricardo estuvimos viendo también, como dice Udón, de acuerdo a los cuadros, fuimos viendo de acuerdo al espacio que teníamos también y a la escenografía y a lo que planteaba la obra, cómo podíamos ambientar, digamos, la obra. Entonces, en base a eso, fuimos viendo los cuadro a cuadro, y fuimos iluminándolo de acuerdo a lo que planteaba la obra. Los esperamos. Teatro Nacional Chileno, Sala Antonio Varas, No Más, un mimedrama contemporáneo, desde el 27 de marzo al 12 de abril. No Más.